Buenos días. Hoy quiero hablar de hoy es el día de Yom Yerushalayim, el día que celebramos la gran victoria que el pueblo de Israel tuvo en el año 1967 contra aquellos que querían exterminar al pueblo de Israel en la tierra de Israel. Y por milagros de Dios, el ejército de Israel pudo conquistar territorios que estaban bajo el dominio de la Armada Jordania y especialmente pudimos liberar a Jerusalén. La parte de Jerusalén, la antigua Jerusalén, la zona del templo, la montaña del templo, la Nabai, el muro occidental, que lo llamábamos muro de los lamentos, pero ahora no lo llamamos más de lamentos porque estamos felices que estamos llegando nuevamente a este lugar que es nuestro, donde hay felicidad, hay alegría, hay fiestas. Entonces conquistaron esto todo en 6 días. Escuché una historia increíble donde en una academia militar en West Point, donde estudian todas las guerras para aprender un poco estrategias militares, uno de los cadetes nos cuenta que les preguntaron a un general, maestro, ¿por qué usted nos está enseñando todas las guerras, pero no enseña la guerra de Israel, de los 6 días? Y él dijo, de esa guerra no se puede aprender nada porque no tiene ningún sentido lógico. Lo que pasó es algo que no se puede entender desde el punto de vista militar. Israel conquistó todo lo que se llama el West Bank, Judea en Samaria, en 12 horas. 12 horas pudieron conquistar el territorio entero. En 1 hora rompieron, mataron a todo el ejército aéreo de Egipto. En 2 horas. Terminaron, ningún avión podía salir de Egipto más. En los milagros que hemos visto en esta guerra son tan grandes. El rey David dice que aquellos que son inteligentes van a comprender los milagros de Dios. Una pregunta se hace, ¿por qué necesitamos ser inteligentes? Cuando hay un milagro se ve claramente, si algo pasa grande. ¿Por qué hay que ser inteligente? ¿Por qué hay que ser justo? La que dice, los justos mirarán y contemplarán su mirada de Dios y lo agradecerán a Dios. Yo pienso que la respuesta es que aun cuando hay un milagro, hay personas que no lo pueden ver como milagro. Trata de cualquier forma de explicarlo de una forma racional, de una forma natural. No lo ven como milagro y por eso no entienden que Dios está actuando con nosotros en estos momentos. Por eso que hoy, en celebración del Día de Jerusalén, estamos recordando no solamente la victoria militar, sino el milagro que Dios hizo al pueblo de Israel en el año 1967. Reconozcamos que a pesar de todos los sufrimientos que Dios nos ha dado por nuestros pecados, la riqueza, Dios siempre nos ha protegido y de esta generación estamos benditos y tenemos la oportunidad de ver a Dios, la mano de Dios sobre nosotros. Hoy vamos a hablar un poco de la Parashá y un poco vamos a hablar también de del Pirkei Avot que leímos ayer. La Parashá de esta semana era la Parashá de Jukotai. La Parashá que quiere decir, si siguen en mis leyes. Es una Parashá que contiene una advertencia muy severa a lo que va a pasar con nosotros si no observamos el pacto. Recuerden que Dios hizo con el pueblo de Israel un pacto. El pacto que se llama Brit, que en latín se llama testamento. La idea de testamento es realmente la palabra covenant, en inglés el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es, Dios nos va a dar una Torah. Nos da porque no somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Como somos un pueblo que hemos crecido en una herencia espiritual que nos preparó para recibir la Torah. Y ese pueblo fue dado de la Torah. Y Dios dice, ustedes cumplirán esta Torah.
Y por esta Torah ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. El pueblo de Israel no es elegido porque es mejor que ningún otro pueblo. Es elegido porque tiene una misión. Y esa misión es, por medio de la Torah, dar al mundo el mensaje de Dios como creador, Dios como soberano, para dar un código moral, un código espiritual, para que el mundo se refine sus caracteres y no haya guerra, y haya unidad en el mundo. Todo el propósito del pueblo de Israel es traer al mundo a que sea el mundo mejor. Es lo que llamamos mejoramiento del mundo. Por eso nosotros esperamos que un día el mundo va a estar redimido. Pero va a ser redimido no por cosas automáticas, sino ser redimido porque el pueblo de Israel lo ha preparado. Entonces el pueblo de Israel tiene una misión en el mundo. Y esa misión es cumplir la Torah, llevarnos el mensaje que Dios nos dio. Cuando una persona no cumple, no observa, no tiene la Torah, el judaísmo de él se vuelve como una memoria solamente. No es algo activo, no actúa. Y por eso en realidad muchas veces muchos rabinos explican que el antisemita se hace más antisemita con un judío asimilado que con un judío religioso. Dicen que los árabes muchas veces especialmente odian más a los judíos de Tel Aviv, que no son observantes, que los judíos religiosos. Los judíos religiosos tienen un poquito de respeto. Pienso que el judío cuando tiene la Torah lleva en sí mismo una protección como individuo y como pueblo. Pero cuando el pueblo de Israel pierde ese contacto con Dios, entonces se vive como un mundo, como un pueblo natural. ¿Y qué pasa en los pueblos naturales? Un pueblo pequeño siempre va a sufrir, siempre va a ser derrotado, pero no tiene fuerza. La sobrevivencia del pueblo de Israel, a pesar de su pequeño número, es solamente porque tenemos a Dios como nos protege. Por eso hablemos del pacto. Dios dice, ustedes van a hacer un pacto. Si ustedes van a cumplir el pacto, ese pacto de paso no se cambia. Dios dice, nunca voy a cambiar este pacto. Por eso el Brit, lo que el cristianismo habla del nuevo Brit, del Nuevo Testamento, es una negación de lo que dice la Torah, como vamos a ver en un momento. Nunca el pueblo de Israel va a ser cambiado por nada. Pero Dios nos va a castigar cuando no nos estamos observando como pueblo correcto. El castigo de Dios es una demostración que todavía está con nosotros. Porque si no estuviera con nosotros no tenía ningún sentido castigarnos. Se olvida de nosotros. Somos otro pueblo. No nos castiga como un padre que todavía quiere a su hijo y lo educa. Y el castigo mismo demuestra su amor. El castigo tampoco no es terminal. Es un castigo temporario y limitado. Temporario quiere decir que no va a ser para siempre, y limitado porque no va a exterminar al pueblo de Israel. Vamos a ver ahora los detalles de esta parashá. Empieza la parashá: si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican, les concederé sus lluvias en su momento, de la tierra su producto, y el árbol del campo dará su fruto. La primera parte de la parashá habla de cómo Dios nos va a premiar con buenas cosechas, con buena economía, con una buena sociedad, con una paz, donde los enemigos no van a perder, no van a poder atacarnos. Es una foto ideal de una sociedad ideal, donde hay la economía, donde no hay pobreza, donde hay riqueza para todo el mundo, donde hay paz y donde hay alegría. Y justamente dice, y les haré fructificar y multiplicaré y estableceré mi pacto con ustedes. Establecer quiere decir que Dios nos va a cuidar el pacto, va a estar contento. De ese modo Dios nos va a proteger. Nadie nos va a poder entrar a Israel. Y dice así, y yo caminaré entre ustedes y seré para ustedes Dios, y ustedes serán para mí mi pueblo. Dios, el judío que lleva la Torah, lleva el nombre de Dios en su frente.
Todo el mundo sabe qué es un judío. Cuando un judío se comporta, cuando lleva la Torá, el mundo reconoce la sabiduría del pueblo judío. La sabiduría del pueblo judío no es solamente porque somos científicos, profesionales o millonarios. La sabiduría del pueblo judío se revela en su código moral, que en realidad, porque lo hemos estudiado, porque seguimos profundizando las enseñanzas de la Torá, nos hemos vuelto un pueblo muy inteligente. La inteligencia del pueblo de Israel viene justamente porque hemos estudiado la Torá. Y por eso hay tantos médicos, tantos abogados, tantos científicos, tanta gente importante que son judíos. Porque hemos estudiado la Torá, porque seguimos estudiando. Y una persona deja de estudiar, pasa como cualquier otro pueblo. Entonces, el pueblo de Israel se reconoce como pueblo de Dios, justamente por nuestro contacto, nuestra adherencia, nuestra lealtad a nuestra tradición. Y dice así: yo soy el Dios que los sacó de Egipto y le rompí las trancas de sus yugos y los caminaré erguidos. El pueblo de Israel no va a estar doblado, no va a estar arrodillado, va a estar erguido, vivir con orgullo. Después la Torá habla de algo muy triste. Generalmente cuando leemos en la sinagoga lo leemos en voz baja, porque es muy difícil escucharlo. Pero es una advertencia. Entonces en hebreo se llama, no las maldiciones, se llama la advertencia. Dios nos advierte qué nos va a pasar. Lamentablemente, justamente lo que dice Moshe, así pasó. Las cosas terribles que nos predijo hace 3.500 años han pasado en muchas generaciones, especialmente la nuestra. Y la demolición dice: si rechazan mi ley y no hacen mis mandamientos y anulan mi pacto, quiere decir que no quieren restaurar mi pacto, yo también haré lo mismo con ustedes. Ordenaré sobre ustedes pánico, lesiones, fiebres, etc. Y toda la descripción. Y pondré mi rostro en su contra, y serán abatidos ante sus enemigos. Y los dominarán aquellos que los odian a ustedes. Y ustedes huirán con tanto miedo, sin que haya nadie que lo persiga. Palabras muy difíciles de escuchar. Y va en muchos detalles en cómo se hace, cómo va a ocurrir. Pero dice así, en el capítulo 26, versículo 21, los llevaré a ustedes a la tierra de sus enemigos, y ahí encontrarán sus pecados. Interesante. Es justamente cuando estamos en el exilio, cuando estamos sufriendo, te preguntamos por qué nos pasa esto a nosotros. Pero, dice Dios, aun cuando están sufriendo en la tierra de sus enemigos, y cuando la tierra está abandonada, hay dos mensajes importantes que tenemos que recordar. Aún cuando estuvieran en la tierra de sus enemigos, no los repudiaré, ni los rechazaré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos. No voy a destruirlos, no voy a anular el pacto, no me voy a olvidar de ustedes. Ustedes son mis hijos. Al contrario, recordaré el pacto de sus ancestros, de Abraham, Isaac y Jacob. Y así que aún en el exilio, Dios está con nosotros, nos está preocupando. Es decir, es un castigo para educarnos, pero por otra parte, Dios no está siguiendo la protección. Y no solamente esto, Dios nos promete que vamos a volver a la tierra de Israel. Pero hay algo muy extraño acá. ¿Ustedes conocen algún lugar del mundo donde un pueblo se va por 2000 años y puede volver a esa tierra? No ha ocurrido en la historia del mundo. Porque generalmente lo que pasa, cuando un pueblo se va de un lado, hay otro pueblo va a venir aquí y va a entrar acá. Especialmente una tierra fértil. ¿Se acuerdan que la tierra de Israel se llamaba Eretz Zavá
Halab Udvash, la tierra que fluye con miel y leche. Era parte del que se llama la medialuna creciente, la medialuna fértil, ¿no? Fertile Crescent. Esa zona de Irak hasta Egipto eran considerados como la parte más fértil del Medio Oriente. Israel también en esta, una tierra de mucha fruta. Ustedes recuerdan la historia de los espías. Los espías van a ver la tierra de Israel. ¿Qué es lo que ven? Grandes frutas, grandes uvas. Tenían miedo de entrar a la tierra de Israel los espías, porque los espías judíos, porque decían, ¿cómo? Esta tierra es tan fértil, que crea cosas tan grandes, aquí debe haber gigantes que viven. ¿Quién puede comer una uva de este tamaño? Solamente gigantes. Entonces tenían miedo a los gigantes que vivían. Quiere decir que la fruta era muy grande, era muy fértil. ¿Qué dice Dios cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Israel? Dice algo increíble. Dice, voy a hacer que la tierra... Primero dice, a ustedes los dispersaré de las naciones y desenvainaré en pos de ustedes la espada. Y su tierra será yerma. La tierra se va a hacer desierto. Y después dice, Veshamemu alea. Perdón, que no veo la traducción acá. Desolaré yo la tierra, y desolados a sí mismos serán sus enemigos que moren en ella. Quiere decir, Dios está diciendo acá, la tierra se va a volver tan árida, va a ser no producir nada, para que de este modo nadie pueda entrar y quedarse en esa tierra. En 2000 años ningún pueblo dijo, esta es mi tierra, aquí nacimos, queremos hacer un país. Ninguna civilización tuvo el éxito de hacerlo. Por eso que el rabino Ramban, en el 1200, Nachmanides, que vivía en Barcelona, él dice, comentando en este capítulo, cuando dice Dios, yo desolaré la tierra, él dice, qué buena noticia que es esta. ¿Cómo puede ser buena noticia? ¿Que Dios va a hacer la tierra de Israel un desierto? Eso es una bendición, es una buena noticia. Dice una buena noticia. Y lo explica. Y él dice en el 1200, ningún pueblo pudo establecer en esta tierra un pueblo de ellos, una nación. ¿Por qué? Pues Dios está guardando la tierra para que vuelva el pueblo de Israel. Y por eso, que en el año 1915, hasta la declaración de Balfour, el mundo dijo, esta tierra no hay nadie ahí. No había nadie. No había ningún pueblo que decía, esta es mi tierra. Había unos campesinos que vivían en un lado de otro, pero no producían nada. No había una economía, no había un gobierno, no había nada. Todo era parte del territorio del Imperio Otomano. La tierra de Israel estaba sola. Por eso que muchos ingleses, especialmente, como Churchill y otros, decían, la tierra de Israel, como dice la Biblia, está esperando a sus hijos. Cuando vino el pueblo de Israel, la primera generación del pueblo de Israel, la primera inmigración, 1882, la tierra de Israel estaba desolada, era un desierto. Y empezaron a venir los judíos, y empezaron poco a poco. En el norte había pantanos, con malaria, gente estaba muriéndose. Gracias a Dios tuvimos el gran privilegio de tener algunos judíos millonarios del mundo, como Rothschild y Montefiore, que dieron mucho dinero para los colonos, para que pudieran comprar árboles, eucaliptos, para desecar los pantanos, para
descrear los terrenos. Y poco a poco empezó la tierra a dar su fruto. Hasta el día de hoy, ustedes ven la tierra de Israel, una de las tierras más fértiles del Medio Oriente. Están poniendo agua donde no había agua. Están poniendo árboles de todo tipo, creciendo flores y frutas. Ustedes van a la tierra de Israel, es impresionante como tienen esta gran bendición de la tierra. Nosotros, los profetas dicen, el mejor signo que Dios va a estar en la redención de Israel y cuando empieza la tierra a florecer otra vez. Ese es dice los rabinos, el mejor ejemplo, dice el profeta Ezequiel, le dice a los árboles, empiecen a dar frutos, porque el pueblo de Israel está viniendo. Entonces los rabinos dicen, eso es lo que va a decir Dios cuando el mundo del Mesías va a venir. No va a haber ningún lugar en el mundo donde el judío se va a sentir cómodo excepto en la tierra de Israel. Eso Dios va a hacer para que volvamos todos a la tierra de Israel. Hemos cumplido nuestra misión, trayendo del mundo la gente, de todo el mundo, de todos los colores, de todas las razas que han convertido al pueblo al judaísmo. Y cuando terminamos esa misión, vamos a estar en la tierra de Israel. La tierra de Israel se va a expandir, no sé cómo, verticalmente, horizontalmente, diagonal. Vamos a partir el Mediterráneo, lo vamos a secar. No sé exactamente, vamos a crear montañas. Pero los rabinos dicen que la tierra de Israel se llama la tierra del siervo, con C. ¿Y por qué se llama la tierra del siervo? Porque la piel del siervo se extiende, tiene una elasticidad. Aunque puede tener la misma piel para un animal pequeño, se puede expandir a un animal muy grande. Entonces la tierra de Israel va a ser como el siervo. Hoy es pequeña porque actualmente tiene 7 millones de judíos. Pero cuando haya 50 millones de judíos, la tierra se va a expandir. ¿Cómo? No sé cómo. Pero esto es algo que va a pasar. Quiero tomar un momento ahora para hablar un poco de un comentario muy importante. ¿Cómo empieza la decadencia? La decadencia empieza en el capítulo 26, versículo 14. Si ustedes no me escuchan y no hacen estos mandamientos, y mis decretos repudian, y mis leyes rechaza para no hacer mis mandamientos, para anular mi pacto, y muy interesante, parece un poco redundante, porque estas palabras parecen muy parecidas. Si no escuchan, no hacen, no lo rechazan. Y quiero hablar de una explicación, dice el rabino Rashi. Explica cada una de estas palabras. Y explica de esta forma cómo empieza el proceso de abandonar a Dios. Cómo los judíos pueden lamentablemente salir de su misión, olvidarse de quiénes son y al final lamentablemente no ser leales a la tradición de nuestros padres. Empieza así. In lo tishme'uli, si ustedes no me escuchan, ¿qué quiere decir no escuchar? Escuchar quiere decir no preocuparse, no prestar atención a nuestra ley, a nuestras leyes. ¿Cómo se presta atención? Estudiando, reflexionando, repasando, contemplando. Una persona cumple Shabbat, pero no está pensando qué significa Shabbat. Él sabe que Shabbat toma un vino, prende las velas y ya se acabó. No es suficiente. No tiene que pensar cada vez que hace el Shabbat, ¿por qué hago el Shabbat? ¿Qué significa Shabbat? Todo el significado de crear, hay un creador en el mundo, los trabajos que no podemos hacer, no hay magia, es que no podemos hacerlo porque queremos demostrar que no somos creadores. Entonces no hay actitud creativa en el Shabbat. Este pensamiento, cuando lo estudiamos, en una clase, leemos un libro, lo discutimos con otras personas, especialmente venimos a una clase de todos juntos, empezamos a aprender qué es
les significamos nuestros mandamientos. ¿Por qué Shabbat? ¿Por qué Kashrut? ¿No? Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Empieza a haber una decadencia. Ya no entendemos el significado de estas cosas. Y poco a poco, si no entendemos el significado, si no lo profundizamos adentro, viene la segunda párrafo. Lo ta'asú. De ahí que no están estudiando, que no están contemplando, que no están reflexionando en estos mandamientos de una forma intelectual, ¿no? Ahí van a empezar a no hacerlo. Bueno, sí, bueno, el Shabbat no hay que completamente. Ya, como no entiendo qué es lo que es, voy a empezar a dejar de observarlo, poco a poco. No, nada más, no totalmente. No dejar Shabbat. Empezar a no ser cuidadoso con ciertos detalles, porque no lo estoy estudiando, entonces no sé qué es importancia. Ahí empieza la decadencia. El segundo punto es, no estudiamos, después venimos a no observar. Y después viene el sentimiento de culpa. Si yo no estoy estudiando, no estoy observando la ley, yo no soy observante, empiezo a pensar, me siento mal, soy un pecador, ¿qué es lo que soy? Entonces viene el raciocinio, la racionalización. Si no observo, no es porque no estoy mal, las leyes están mal. Empiezo a criticar las leyes. ¿Qué leyes tontas? ¿Qué leyes ridículas? ¿Quién hizo esto? Esto en el año antaño. Ahora no va, eso no sirve más. El mundo ha cambiado, estamos progresando. Asú dice la palabra, recuerden la palabra, mis decretos repudian. El proceso ahora se hace peor. No solamente no observo, no solamente no soy leal a la Torah, ahora estoy criticando la Torah. Estoy diciendo que la Torah no tiene sentido, repudiando la Torah. Y terrible. Pero no para ahí. Después viene el segundo punto. Si repudio la ley, entonces tengo que repudiar también, veo gente que la está cumpliendo. Entonces yo creo que la ley es tonta, que la ley es irrelevante, que la ley no sirve más, que es anticuada, que es una superstición o lo que sea. Aquellos que lo cumplen deben ser supersticiosos o estúpidos, gente que no tiene inteligencia, no como yo. Ellos son tontos. Ahora entonces tengo que criticarlos a ellos también. No solamente critico a las leyes, ahora estoy criticando a los que se observan. Son fanáticos, son anticuados, no son inteligentes, no estudiaron en la universidad, no saben ciencia, no saben filosofía, no son modernos, son gente antigua. Imagínense ustedes cómo ahora empezamos como una campaña de odio contra otros judíos. Y especialmente, ahora viene Mishpatai Tigal Nafshechem. El repudiar a los que hablan la Torah, también estoy repudiando a los rabinos que le enseñan. Porque está enseñando cosas malas. No me gusta cómo enseñan estas cosas. Entonces dice, odiando a los rabinos. Y después, no para ahí este proceso. Dice, para no hacer mis mandamientos. Rashi dice, el próximo paso después de esto es algo muy terrible. La persona dice, yo no voy a permitir que otros judíos observen tampoco. Yo soy tan bueno, soy tan justo, que quiero liberar a estos judíos tontos, ignorantes y necios de esta antigüedad, de este tipo. Fíjense ustedes lo que pasa. Quiero leer una parte muy linda que dice el rabino Hirsch. Dice así, hasta este momento la apostasía fue solamente en nuestra vida.
en la vida de la persona que es apóstata, el sentimiento de desprecio y de odio contra la Torá, contra los que observan la Torá, los que quieren la Torá. Pero ahora, la tendencia que es nuestra, gracias, la tendencia que está en nosotros se va a volver activa para afuera. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar a perseguir, a ser intolerantes con aquellos que lo están observando. Entonces ahora declara una guerra contra la Torá y se piensa que él tiene que persuadir a aquellos que están observando la Torá que están mal. No los deja cumplir la Torá porque está tratando de salvarlos de esta tontería que están haciendo. Entonces están peleando contra Dios y contra su voluntad. Y así empiezan a decir que la revelación era un mito, que Moisés y los profetas son impostores, que los que enseñan la Torá de Sinai engañan. Y esto se están haciendo para que no cumplan los mandamientos, para no hacer todos los mandamientos, como dice el versículo. Entonces, ellos tienen la bandera del progreso, de la modernidad, para que el judío deje de hacer la mitzvot, deje de hacer los mandamientos. Y aún ahí no termina el proceso de decadencia. Cuando empezamos a este proceso de hacer este tipo de guerra contra los que cuidan la Torá, en el nombre del progreso, nosotros somos modernos, somos buenos, no como los otros tontos que no saben nada. Es muy interesante, el que es intolerante siempre hace lo mismo. Lo que yo pienso está muy bien, el otro no sabe nada, ignorante. Hay un judío que está cumpliendo la Torá, que quiere cumplir Shabbat. Mira que eso le dice, ¿usted por qué cumple Shabbat? No, esto no sirve para nada. No piensa, yo no cumplo, pero usted quiere cumplir. Bueno, está bien, cumple usted. No puede decir así, porque si él cumple y yo no cumplo, yo me siento mal. Yo tengo que dejar que él no cumpla para que no me sienta mal. El sentido de culpabilidad demuestra que adentro de cada persona que no observa, hay algo que le dice, usted está equivocado, Señor. Usted no sabe bien. La verdad se ve adentro, pero él está luchando por esa verdad. Entonces tiene que matar al que no está haciendo, al que lo hace sentir mal. ¿Y cómo lo mata? Tratando de evitar que cómo lo toma. Lamentablemente al final dice algo muy triste. Al final dice, para anular mi mandamiento. Al final, estas personas que empiezan en este proceso terminan negando la existencia de Dios mismo. En el camino a la apostasía es inevitablemente se llega a este lugar, a este punto. Mientras estaba pensando en Dios, siempre cuando tenía una duda, la concepción de Dios en su alma, que cuando tenía una conciencia que lo acusaba, que no estaba bien, entonces él estaba por lo menos en el medio. Pero para extinguir ese sentimiento de culpabilidad, tiene que extinguir la idea que hay un Dios. Y al final sigue siendo. Entonces ahora se vuelve completamente en una persona atea, donde la conciencia de Dios debe ser extinguida, porque si no, su conciencia la está matando. Este increíble proceso, donde ¿cómo empieza? Quiero recordarles, empieza justamente con la primera parte. Tener una tradición judía que no la estudiamos, que no la apreciamos, que no la leemos, que no la respetamos. Nosotros podemos leer, y quiero hablar un poco de esto para todos ustedes que están escuchando esta conferencia. Hay muchas personas que pueden leer cualquier libro que es nuevo, de filosofía, de psicología, cualquier cosa que aparece en New York Times o cualquier otra publicación. Pero cuando viene, ¿cuántas personas se sientan a leer un libro para explicar qué explica la Torá? Hay muchos libros nuevos, muchos libros modernos,
Hay muchos rabinos inteligentes en el mundo y que han hablado muy bien. Tenemos que estudiar estos libros, leerlos. Cada persona debe tener en su casa uno de estos libros y leerlo frecuentemente, hacer como una disciplina. No solamente leer novelitas o el diario, o estar en el internet. Pasen 1 hora por día leyendo algo sobre el judaísmo, sobre por qué hacemos Shabbat, por qué hacemos, cuáles son los significados de la mitzvot, filosofía judía. El que no la estudia, poco a poco, aunque sea observante, el segundo paso va a ser que va a dejar de observar. Pero tenemos que empezar pensando en la primera parte. Y Dios nos guarde de aquellos que están en la otra parte del proceso, que Dios los salve, que les dé una revelación, que les demuestre que pueden volver para atrás también. Porque nada es inexorable, nada se puede terminar. Aún la persona que niega a Dios, un día puede volver a reconocerlo, si se abre su alma, si algo pasa en su vida, y va a decir, ay Dios. Entonces nosotros vemos como personas que somos religiosos, como personas que somos observantes, tenemos que tener la esperanza de que toda persona judía, no importa a qué nivel está, no queremos negarlo porque niegan a Dios. Un día esperar, abrir las puertas, enseñar, para que la gente pueda entender que hay sabiduría en la Torá. No hay sabiduría en el mundo como en la sabiduría de la Torá. Que no hay una tradición tan linda, tan moral, tan moderna, tan excelente como la tradición de la Torá. Y aquel que piensa que hay tradiciones mejores, que hay filosofías mejores, no entiende las otras tradiciones. Quiero recordar la historia del Kuzari. ¿Se acuerdan? El rey que llamó a filósofos y a otras religiones para ver cuál es la religión que él podía seguir. Y al final descubrió que solamente la religión judía, la Torá, es la más alta. Y así va a estar con cualquier persona. Busquen ustedes, y yo sé que muchos de ustedes están en el proceso de buscar la verdad, que han salido de la falsedad, se dan cuenta de dónde está la verdad y tenemos que seguirla empezando con todo. Esta historia lamentablemente demuestra la importancia del estudio, la importancia de la reflexión. Quiero recordarles al final, dice así en el último, la última parte de la admonición, de la advertencia. Dios dice, y recordaré en aras de ellos el pacto de sus ancestros, a quienes saqué de la tierra de Egipto, frente a los ojos de las naciones, para ser por ellos Dios. Yo soy allá. Una pregunta, esta es la parte final. Dice, al final yo lo voy a recordar, porque lo saqué yo de Egipto. Y entonces, son mi pueblo. Una persona que tiene un hijo, son míos. ¿Qué puedo hacer? No puedo rechazarlos. No se portan bien, no son generosos, no tienen gratitud, pero son mis hijos. Y al final espero educarlos y que vuelvan para mí. Esto es lo que dice Dios con nosotros. Dios nunca abandona a un judío. No importa dónde esté. El peor judío del mundo, el que más peleando con Dios, Dios todavía lo quiere y está esperando un día que vuelva. Pero para el pueblo de Israel que ha pecado, Dios necesita que el pueblo de Israel siga como pueblo. Una pregunta se hace acá en este versículo. Dice, yo saqué a la tierra, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para ser Dios frente a los ojos de las naciones. Muchos rabinos preguntan, ¿qué quiere decir esta palabra frente a los ojos de las naciones? Dios está hablando de nosotros y Él. Dios nos sacó de Egipto, soy nuestro Padre. Todos somos sus hijos. Entonces nos quiere y nos va a querer siempre. La palabra frente a los ojos de las naciones parece fuera de contexto acá. No se entiende por qué está esta palabra acá. Pero los rabinos explican. Justamente es importante darnos cuenta por qué Dios nunca nos va a cambiar. Porque Dios nos sacó de frente a las naciones. Delante del mundo, Dios dice, este es mi pueblo. Esto es lo que quiero. A esto los elegí. Imagínense ustedes que ahora dice Dios, no, este no. ¿Me cambié de opinión?
Si el pueblo de Israel no tiene éxito, quiere decir que Dios no sabe lo que está haciendo. Entonces, la fama de Dios está directamente relacionada con la sobrevivencia del pueblo de Israel. Pero después de eso nunca va a terminar. Porque aunque Dios nos dio a nosotros una misión, sin el pueblo de Israel, ¿quién va a llevar el mensaje de Dios? ¿Quién lleva el mensaje de la Torah? Todas las religiones que quedamos del judaísmo, nadie lleva toda la Torah. Solo el pueblo de Israel, que cuida, que lee, que estudia, que reflexiona. Somos, y por eso en la Kabbalah dice que nosotros somos el carruaje de Dios. Dios, si va por el mundo, si se piensa en Dios en cualquier lado, es porque el pueblo de Israel lo está llevando. Nosotros somos el carruaje de Dios. La Merkabah. El carruaje de Dios, por eso Dios, si nos abandona, si nos cambia, no va a tener ningún carruaje. Entonces Dios, de una forma, se podría decir como, no quiero decir una cosa hereje, pero es como si Dios necesitara al pueblo de Israel. Porque sin Él, sin el pueblo de Israel, ¿quién va a hablar de Dios? Como nosotros hablamos. Entonces terminamos el capítulo de Jukotai y ahora quiero pasar unos minutos hablando del Pirkei Avot. Pero primero una pregunta, uno de ustedes, un comentario.